Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Amigos, amigas, de nuevo estamos aquí recorriendo la semana. Y esa semana hay que empezar ciertamente, aunque hayan pasado ya un par de días, pero hay que empezar felicitando a la mujer, porque ha sido la semana del Día de la Mujer. Ojalá no hubiera un Día de la Mujer, sino un año o un quinquenio de la mujer para lograr realmente la necesaria igualdad entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Según ONU Mujeres, hoy todavía de cada 3 mujeres en el mundo, una ha experimentado alguna vez violencia física o sexual, ¿verdad? Eso no puede ser, eso no puede ser. En el mundo y en El Salvador. En El Salvador estamos en una situación muy parecida. Cuando se hacen encuestas de este tipo, los porcentajes son muy altos. Aparte de que hay mujeres que no les gusta ni siquiera en una encuesta reconocer esa realidad, porque les da pena, porque les da miedo, etcétera, ¿verdad? Pero estamos en una situación dura respecto al trato a la mujer todavía. Y lo vemos en las mujeres migrantes. Las mujeres migrantes, cuando se van del país, muchas de ellas toman pastillas anticonceptivas de las que tienen efecto por un mes, porque saben que corren el riesgo de ser violadas en el camino, y que no corren un riesgo teórico, sino un riesgo bastante probable, ¿verdad? Vamos a decirlo así. En el país incluso hay normas, leyes que marginan a la mujer. Voy a poner un ejemplo. Miren, el convenio 189 de la OIT es un convenio que ha surgido en el año 2011, la mayoría de los países lo han firmado, que exige que las trabajadoras del hogar tengan los mismos derechos que cualquier trabajador en el mundo: derecho a sindicalizarse, derecho a seguridad social, derecho a pensión, etc. Los gobiernos salvadoreños, desde que salió el convenio 189 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, los gobiernos FMLN, Arena, Arena ya no estaba, pero Arena tampoco era partidario de firmarlo, y el gobierno actual no han querido firmar el convenio 189. ¿Qué significa esto? Que hay un desprecio del trabajo de la mujer y del trabajo de determinados trabajos de la mujer, ¿verdad? Es decir, el trabajo del cuido, el trabajo del hogar, es decir, no se aprecia, y no se ve como trabajo, y por esa razón menosprecian y retrotraen a la mujer. Y por esa misma razón hay madres de familia que han tenido familia numerosa, y aunque no la tuvieran, pero se han dedicado al cuido durante toda su vida y han trabajado más que cualquier funcionario público, que no tienen pensión. ¿Por qué? Porque no se valora el trabajo de la mujer. Y el cuido, como dirían los políticos, nos guste o no nos guste, el cuido es un trabajo fundamental para el desarrollo de la persona humana. No hay persona humana que puede llegar a ser persona decente si no tiene algún aspecto de cuido en su historia de la niñez, de la juventud, etc. Sin el cuido, la persona humana tiende a ser un desastre. Entonces, no valorar un trabajo vinculado con el cuido es fruto de un machismo absurdo y estúpido. Eso no hay otra manera de enfocarlo, ¿verdad? No hay otra manera de pensar en ese tema, ¿verdad? Tenemos además, feminicidios, 78 el año pasado. Este año de momento entiendo que son unos 16 feminicidios. Eso hay que cortarlo, ¿verdad? Y las mujeres protestaban al respecto. La participación de la mujer en la política es deficiente. Hay una tendencia a poner el 30% de participación de género, que le llaman, que al menos un 30% sea o de mujeres o de hombres. Bueno, las mujeres no llegan al 30% en nuestra Asamblea Legislativa, llegan exactamente
En el Consejo de Ministros, de 16 ministros que tiene el gobierno actual, 10 son hombres, 6 son mujeres, es decir, 6 de 16 son aproximadamente el 30%, casi exacto, ¿verdad? Es decir, pero de todas maneras es una proporción relativamente, diríamos, poquitera, ¿verdad? Es decir, una relación que debería ser mayor. Yo creo que el país tiene que avanzar a que la representación política de la mujer en ministerios, sociedades estatales o empresas estatales, asamblea legislativa, alcaldías, etcétera, que la relación de género no sea del 30, sino al menos del 40%. El ideal es la igualdad, ¿verdad? Pero es evidente que en algunos momentos la gente se puede inclinar más por un género que por otro, y entonces, bueno, es normal poner un 40%. Un 30% todavía es muy limitante de la participación de la mujer. Ojalá se pusiera esto como ley en el país, ¿verdad? Pero sobre todo yo diría, además de esto, no poner solo el esfuerzo en la participación política de la mujer, sino poner el esfuerzo en la participación de la mujer en todas aquellas instituciones de protección social, sea la protección social del seguro social, sea la de la pensión, sea los derechos de los trabajadores a sindicalización, etcétera, ¿verdad? Bueno, Feliz Día de la Mujer significa feliz compromiso con los derechos de la mujer y compromisos con los derechos de la mujer a lo largo del año y de los años venideros. No puede ser un día y después olvidarnos, ¿no? Dicho esto, otros temas que han ido surgiendo durante esta semana, salió publicado, y me parece importante, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, insistiendo en que la polarización política ha aumentado en América Latina a lo largo de los últimos 20 años. Creo que también en El Salvador está creciendo la polarización política con demasiada fuerza, ¿verdad? Ojalá salgamos de la polarización y entremos en una cultura del diálogo, de paz y de saber que todos deseamos el bien para El Salvador, ¿verdad? También ha habido quejas de violaciones de derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y la ministra ha afirmado allí que vivimos en el país más seguro de América Latina y que el actual gobierno está iniciando un proceso de transformación que tiene como estandarte el bienestar de la población y el fortalecimiento de la democracia, comparándolo con otros gobiernos que estaban anclados en la inequidad, la exclusión, los privilegios de muy pocos, etc. Miren, yo creo que seguimos igual que con los anteriores gobiernos, ¿verdad? Es decir, si hay quejas en el Consejo de la ONU de Derechos Humanos, yo creo que es importante empezar a dialogar con las personas que han presentado las quejas y tratar de solucionar los problemas aquí, en vez de engrandecer y hacer propaganda de las cosas del país que siguen en muchos aspectos de seguridad social, de salud, de educación, etcétera, con deficiencias, ¿verdad? Entonces, diálogo, de nuevo, es lo más importante. El tráfico, que sigue siendo una tortura para el país. Han puesto semáforos inteligentes y han hecho una prueba de lo que serían posibles fotomultas, y 1.500 en 17 horas registraron 1.500 infracciones en solo una pequeña experiencia de algunos semáforos inteligentes. Bien, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, no tanto que que van a multar a un montón de gente, sino que tenemos que repensar nuestro tráfico en el país, que tenemos que fomentar un transporte público decente para las grandes mayorías si queremos que el problema del tráfico se arregle en el país. El problema del tráfico no se va a arreglar con multas, sino con transporte público decente y accesible para la mayoría de la población. Eso es el camino, ¿verdad? Siempre va a ser pesado el tráfico,
pero va a llegar un momento que va a colapsar, y va a colapsar por los precios, y va a colapsar también por la cantidad de vehículos que no caben dentro de nuestra capital. Entonces, pensar el transporte público resulta indispensable si queremos solucionar esto. Si no, estaremos hablando paja como hacemos con relativa frecuencia, ¿verdad? Dentro de estos temas de tráfico está también un tema, una decisión que a mí me parece un poquito contradictoria, que es que la dotación de estacionamientos para proyectos de desarrollo urbano, para construcción de edificios grandes, va a ser voluntaria. Eso no puede ser, ¿verdad? Es decir, que lo importante es tener estacionamiento, pero que la dotación quede a juicio del dueño del proyecto, sea un edificio grande, sea un supermercado, etc. Miren, tener estacionamientos para el transporte privado es una obligación, creo yo, del municipio, ¿verdad? Es decir, hay muchos municipios más pequeños que El Salvador, pero que tienen una enorme cantidad de estacionamientos subterráneos y que la gente que quiere estacionar los paga, ¿verdad? Es decir, eso es normal. Y ciertamente en un edificio grande tiene que haber estacionamiento para todos los vecinos que vivan en ese estacionamiento, ¿verdad? Y a veces que tengan hasta 2 plazas, que los paguen, ya que viven en torres de lujo, bueno, que paguen el estacionamiento también, ¿verdad? Es decir, que lo compren como como parte del paquete del apartamento que compran. Pero tienen que haber, es decir, no pueden inundar nuestras calles de estacionamiento, decirnos que van a multar a los carros que aparquen encima de las aceras cuando no hay lugar donde aparcar y donde las mismas autoridades están permitiendo que no se construyan apartamentos en aquellos lugares que deberían ser pagados por los que van a sacar dinero de la construcción que están haciendo, ¿verdad? El tema del tráfico requiere también racionalidad y dejar el estacionamiento a la libre voluntad de el que hace el proyecto de negocio, ciertamente me parece irracional, ¿verdad? En ese sentido. Quisiera mencionar dentro de este espacio pues a 2 personas que han fallecido, Federico Paredes, Mauricio Gaborit, personas que dedicaron la inteligencia, el conocimiento al servicio de los demás, ¿verdad? Desde la psicología social, Gaborit, desde la antropología, Federico Paredes. Es decir, yo creo que es importante que estas personas que desaparecen del entorno vital entre nosotros no queden desaparecidas, sino que haya personas que continúen este tipo de trabajo, que es un trabajo de responsabilidad social, de bienestar social y de función social positiva, ¿verdad? Esto creo que es como muy importante. Los alimentos siguen subiendo de precio. Aquí se nos ha explicado que han reducido los paquetes de semillas para los agricultores. Miren, no conviene reducir la producción de alimentos en el país. Yo creo que al revés es indispensable contar con los productores de alimentos y repartir más semilla, más capacidad de producción, porque al menos en estas situaciones difíciles, ¿verdad?, de escaso crecimiento que vamos a tener por delante y de encarecimiento de algunos productos, materias primas y alimentos, tener soberanía alimentaria, tener cubiertas las posibilidades de alimentación del país internamente sin necesidad de importar, me parece clave, ¿verdad? Tenemos también algunas realidades que son importantes, ¿verdad? Es decir, la violencia social sigue siendo una realidad dentro del país, ¿verdad? Es decir, la migración continúa existiendo, algunos Plan Internacional, la Fundación Educación y Cooperación, dicen que hay un repunte en la última semana también de neumonía. Es una lástima que en un país donde sabemos que la neumonía es una de las causas principales de fallecimiento de la gente, que en este país no haya un programa de vacunación sistemático
contra el neumococo, que es el mayor agente que causa la neumonía, ¿verdad? Es decir, esta bacteria, ¿verdad? El neumococo. Hay vacunas. El Seguro Social en algunos momentos ha aportado vacunas dentro del gobierno actual contra el neumococo, pero debía ser universal, la posibilidad de que especialmente los ancianos, que son los más afectados por las muertes con neumonía, estuvieran vacunados con el neumococo, contra el neumococo. Los niños también, que todo el proceso de vacunación, también los niños son los que más sufren junto con los ancianos las muertes por neumonía. Es decir, ahí hay un tipo de vacunas multivalentes, es decir, que sirven para diversas enfermedades, incluida pues la producida por el neumococo. La vacunación infantil debe ser universal y hay que impulsarla con todos los recursos del gobierno. Se trata de vidas y ciertamente hay que salvar vidas, ¿verdad? Eso es importante. Una última cosa que quisiera reseñar aquí es, miren, siempre con el tema de los privados de libertad. A alguna gente le molesta que se defiendan derechos de los privados de libertad, pero los derechos hay que defenderlos para todo el mundo. Son universales para la gente buena y para la gente mala. Todo el mundo tiene derechos. Evidentemente algunos se pueden limitar y se deben limitar, como el derecho a la libertad de aquellos que funcionan mal, de aquellos que se comportan mal. Es evidente que hay que mantenerlos como una medida correctiva y como una medida preventiva también en la prisión. Pero lo que no se puede hacer es abusar, ¿verdad?, del que tenemos preso. Entonces ahora se ha subido a $500 lo que se puede aportar desde la familia del privado de libertad, del preso, lo que se puede aportar a las tiendas o al sistema carcelario para que le den unos bonos para consumir dentro de las tiendas de la cárcel. Mire, dentro de lo que es el sistema carcelario, en que el Estado está obligado a cubrir la alimentación, el aseo, etcétera, del recluso, del preso, pues evidentemente estos $500 es como un traslado de una responsabilidad del Estado a la responsabilidad de la familia. Y de nuevo, es una injusticia porque no todas las familias pueden aportar $500 para su pariente preso. De manera que los presos de mayor nivel económico van a tener más ventajas que los presos de escasos recursos. Y esto es en conjunto, pues, lo que me parece que ha resaltado más a lo largo de esta semana, ¿verdad? Ojalá podamos dar noticias más positivas. La prescripción, la no prescripción de los feminicidios fue una noticia positiva que dimos anteriormente. Hay otras noticias también positivas, pero a veces nos toca analizar cosas que debemos cambiar y mejorar. Ojalá con diálogo lo logremos. Que tengan un buen fin de semana. Al filo de la semana.